Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Paz del Cielo, un espacio de fe en el que compartimos reflexiones y enseñanzas que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios puede estar realizando en nuestra vida espiritual. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de una experiencia que muchas personas han vivido durante la Santa Misa, pero que pocas veces logran comprender con claridad. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás sentado tranquilamente en una banca de la iglesia, participando en la celebración de la misa, y de repente tus ojos comienzan a llenarse de lágrimas sin que puedas entender la razón? ¿No estabas recordando un momento doloroso? ¿No estabas pensando en algún problema familiar ni en una dificultad personal? Tal vez los días anteriores habían transcurrido con normalidad. Esa mañana tampoco había recibido una noticia triste ni había ocurrido nada que pudiera explicar aquel llanto inesperado. Sin embargo, mientras escuchas una lectura, una oración, una palabra del sacerdote o simplemente permaneces en silencio delante del altar, algo comienza a cambiar dentro de ti. No sabes exactamente qué es, no puedes explicarlo con facilidad. Solo sientes que algo muy profundo comienza a abrirse en tu interior. Quizá una tensión que llevabas guardada empieza a desaparecer. Tal vez una parte de tu corazón que había permanecido cerrada durante mucho tiempo comienza finalmente a ceder, entonces las lágrimas aparecen. Primero puede ser una sola lágrima, después vienen otras, y cuando quieres darte cuenta, ya están recorriendo tus mejillas. Intentas controlarlas, pero no puedes. Tampoco sabes si debes hacerlo. Quizá bajas la cabeza para que nadie a tu alrededor note lo que está ocurriendo. Tal vez cubres discretamente tu rostro con las manos. Puede que parpadees varias veces, tratando de secar tus ojos rápidamente para que las demás personas no se den cuenta de que estás llorando. En ese momento también es posible que te sientas confundido. Mientras todos continúan participando normalmente en la misa, tú permaneces allí tratando de encontrar una explicación para lo que estás sintiendo, y en el silencio de tu mente te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando aquí? ¿Por qué siento esto precisamente ahora? ¿De dónde vienen estas lágrimas si no estoy triste? Tal vez incluso sientes un poco de vergüenza porque no quieres llamar la atención. Quizá piensas que deberías tranquilizarte, respirar profundamente y recuperar el control. Pero cuanto más intentas detener el llanto, más fuerte parece hacerse aquello que está ocurriendo dentro de ti. Hermano, hermana, debes saber que no eres la única persona que ha vivido algo así. Muchas personas han experimentado este llanto inesperado durante la misa, en medio de una oración, frente al Santísimo Sacramento o al escuchar una palabra que toca una parte muy profunda de su vida. Por eso hoy quiero hablarte de algo fundamental, algo que probablemente nadie te ha explicado antes con la calma, la claridad y la seriedad que este tema merece. Porque esas lágrimas que aparecen dentro de la iglesia sin una causa evidente pueden revelar que algo importante está sucediendo en lo más profundo de tu alma. Y comprenderlo puede ayudarte a vivir ese momento sin miedo, sin vergüenza y con una mayor apertura a lo que Dios desea mostrarte. Eso que sientes en el templo no es una muestra de debilidad emocional. Eso que experimentas no es una simple coincidencia biológica, ni tampoco se trata de una exageración de tu parte. Eso que sientes es una señal del cielo clara y directa, un mensaje personal específicamente dirigido a ti por parte de Dios. Y si hoy llegaste hasta este vídeo, ya sea que estés atravesando una fuerte crisis familiar, una época de profunda sequedad espiritual donde sientes que no puedes orar, una alegría interna que no sabes cómo expresar o una herida del pasado que no ha terminado de cerrar en tu corazón, debes saber con certeza que Dios mismo te trajo a este espacio porque necesitas escuchar esta verdad.
no mañana ni más adelante, sino hoy mismo, en este preciso instante. Hoy vamos a hablar detalladamente de los 3 significados espirituales de llorar durante la Santa Misa. 3 verdades profundas que la Sagrada Escritura confirma en sus páginas, que los santos de nuestra Iglesia experimentaron en carne propia, y que la tradición espiritual y pastoral ha reconocido como auténticas a lo largo de los siglos. Y te aseguro con total convicción que al terminar de escuchar este mensaje, nunca más vas a volver a mirar tus propias lágrimas de la misma manera. Nunca más vas a intentar detenerlas a la fuerza por vergüenza y jamás vas a sentir que debes ocultarlas de los demás. Empecemos analizando todo desde el principio, porque antes de profundizar en el significado de las lágrimas, necesitamos comprender con madurez dónde estamos parados físicamente cuando asistimos a la misa. Necesitamos entender la verdadera magnitud de lo que ocurre en ese recinto sagrado, porque si no captamos la grandeza de ese misterio, nada de lo que explique después va a tener el peso espiritual que se merece. La misa no es, bajo ninguna circunstancia, una simple reunión social para encontrarse con los vecinos. La misa no es un evento cultural ni de tradición local. Tampoco es una hora de meditación personal aislada, ni un rato de reflexión colectiva para sentirnos buenas personas, ni mucho menos una costumbre familiar que se hereda y se cumple por puro compromiso. La Santa Misa es el cielo mismo que se abre de par en par la tierra. Es el momento más sagrado, sublime y poderoso que existe en toda la creación, visible e invisible. Es la presencia real, viva y palpitante del Dios eterno en medio de nuestro tiempo humano. ¿Te has puesto a pensar realmente en lo que sucede cuando el sacerdote eleva la consagrada en el altar? En ese segundo exacto, el mismo Jesucristo, Dios hecho carne, el Señor soberano del universo entero, aquel que ya existía antes de que se formaran los planetas y que sostiene cada átomo de la creación con su sola voluntad, se hace presente de manera real, verdadera y sustancial, sobre ese altar de piedra. No se hace presente de manera simbólica, no aparece de forma figurada ni como un recuerdo bonito del pasado, está ahí, real, presente, vivo, aquí y ahora exclusivamente para ti. San Juan lo dejó escrito con total claridad en su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso mismo que pasó en el portal de Belén hace más de 2000 años, se repite de forma misteriosa y divina cada vez que se celebra el sacrificio de la misa. Dios viene a nuestro encuentro. Dios desciende al altar. Dios entrega por completo. Y no lo hizo una sola vez en la historia humana, sino que lo sigue haciendo cada día, en cada altar, en cada parroquia y en cada misa que se celebra en el rincón más apartado del mundo. Piénsalo detenidamente de esta manera. En este mismo momento, mientras tú escuchas mis palabras, hay misas celebrándose en pequeñas aldeas de África, en grandes catedrales de Europa, en capillas humildes de las montañas en América Latina o en comunidades cristianas perseguidas, que tienen que reunirse en absoluto secreto para proteger sus vidas. Y en todos esos lugares, al mismo tiempo, Jesús está enteramente presente, no de forma dividida, no disminuido en su poder, sino con toda su gloria y su amor disponibles para sanar el alma de quien se acerca a Él completo, entero, total. Ese es el misterio de la fe. Y cuando el ser humano, con toda su fragilidad, con toda su historia, con todas sus heridas, con todas sus dudas, se pone en presencia de esa santidad infinita, algo pasa, algo se mueve en lo más profundo del alma, algo que no tiene palabras, algo que no pasa por la razón, sino por el espíritu, algo que solo puede expresarse de una manera con lágrimas. Vamos al primer significado espiritual. El primer significado es este: tus lágrimas en la misa son la voz del alma que no puede expresarse con palabras.
Hay cosas que le pasan al espíritu humano que simplemente son demasiado grandes para el lenguaje. Tú puedes hablar durante horas de un dolor que cargas, puedes explicarlo, describirlo, razonarlo, analizarlo con toda la lucidez del mundo, pero hay algo en el fondo de ese dolor que nunca terminas de expresar con palabras, algo que queda siempre más adentro de lo que cualquier oración puede llegar. Hay culpas que cargas desde hace años, cosas que hiciste o dejaste de hacer, palabras que dijiste y no puedes borrar, heridas que causaste sin querer o a veces queriendo y que todavía te pesan aunque nadie más las recuerde. Hay personas que ya no están y cuya ausencia duele de una manera que no cabe en ninguna oración gramatical. Ese padre que se fue sin que pudieras decirle lo que necesitabas decirle, esa madre que extrañas en cada momento importante, ese hijo que tomó un camino que no elegiste para él y que se alejó, esa amistad que se rompió y que todavía no entiendes bien por qué. Hay gratitudes que son tan profundas que cuando intentas verbalizarlas te quedas corto. La gratitud de haber sobrevivido a algo que pudo acabar contigo. La gratitud de ver crecer a tus hijos sanos. La gratitud de haber encontrado a Dios cuando estabas perdido. Cosas que ningún, por gracia, termina de abarcar. Y entonces el cuerpo hace lo único que puede hacer, llora. El Salmo 56 dice: «Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?» ¿Escuchas eso? Dios guarda tus lágrimas. Dios las recoge, Dios las cuenta, las tiene registradas, las tiene en un libro. Ninguna lágrima tuya cae al suelo sin que el cielo lo registre. Ni una sola. Imagínate esto, ¿eh? Estás en misa un domingo cualquiera, la semana fue pesada. ¿Estás cansado? ¿Llegaste casi sin ganas, más por costumbre o por compromiso que por devoción? Y el sacerdote comienza a leer el Evangelio y de repente una frase te atraviesa el corazón como un rayo. ¿No sabes por qué esa frase en particular? Quizás es una que has escuchado 100 veces, pero algo en ella hoy resuena diferente. Resuena en lo más hondo de tu ser, en el lugar exacto donde más duele y te pones a llorar. Eso, hermano, no es casualidad. El Espíritu Santo es el maestro interior. Él conoce tu historia mejor de lo que tú la conoces. Él sabe exactamente qué parte de la palabra necesitas escuchar hoy en este momento, dado todo lo que estás viviendo, dado todo lo que traes cargando, y cuando esa palabra toca el punto exacto de tu herida o de tu necesidad, el alma responde con lo único que tiene para ofrecer en ese momento, sus lágrimas. No tengas vergüenza de llorar en la misa. No te limpies los ojos rápidamente para que nadie te vea. No te voltees para otro lado. No reprimas lo que está brotando. Déjate hablar por ese llanto. Deja que tu alma le diga a Dios lo que tus palabras no alcanzan a decir. Porque en ese momento el llanto es la oración más honesta, más pura y más poderosa que puedes elevar. Es la oración sin adorno, sin fórmulas, sin pretensión. La oración que va directa. San Agustín lo escribió en sus confesiones de una manera que todavía me sacude. Es menor que numeral 0,5 con numerales mayor, que decía que su corazón estaba tan inquieto que no podía descansar hasta descansar en Dios. Toda su vida, antes de su conversión, había buscado en los lugares equivocados, en el placer, en la filosofía, en el reconocimiento, en las relaciones, y nada llenaba ese hueco, porque ese hueco tiene la forma de Dios y solo Dios cabe ahí. Esa inquietud, esa tensión entre lo que somos y lo que Dios es, cuando se resuelve la presencia de lo sagrado, cuando el alma hambrienta finalmente se encuentra con su alimento, cuando el corazón errante finalmente reconoce el camino a casa, se convierte en llanto. Es el llanto del que finalmente llegó
el llanto del que dejó de correr, el llanto del que encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Pensemos en eso un momento más. ¿Cuántas veces en tu vida cotidiana cargas cosas que nadie ve, llegas al trabajo con una sonrisa, respondes bien en casa, cumples con tus obligaciones, eres funcional, eres responsable, eres de los que aguantan, pero por dentro hay algo que pesa, hay algo que duele, hay algo que clama desde una profundidad a la que nadie más tiene acceso, y el domingo llegas a misa o un día entre semana casi sin tiempo, con los minutos contados, y te sientas en esa banca y el ruido del mundo queda fuera y el teléfono queda en la bolsa y las presiones, los pendientes, las deudas, los conflictos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que por un momento se quedan en la puerta y de repente en el silencio de ese momento sagrado lo que estabas cargando solo. Ya no lo cargas solo porque estás delante del único que puede con eso y el alma lo sabe, aunque la mente todavía no lo haya procesado, y llora. Ese es el primer significado. Las lágrimas son la voz del alma. Son la oración que no necesita palabras. Son el idioma del Espíritu hablando directamente al corazón de Dios. Y Dios escucha ese idioma mejor que ningún otro. Vamos al segundo significado, y este es quizás el más poderoso de los tres. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es este: tus lágrimas son una señal de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Hay un término en la mística cristiana que se llama el porón de lágrimas. No es una debilidad emocional, no es un rasgo de personalidad melancólica, no es simplemente ser una persona sensible, es un don, es un regalo sobrenatural que Dios le da al alma que se abre a su acción. Un regalo que no se puede fabricar, que no se puede producir, con esfuerzo propio. Los grandes santos de la Iglesia hablaban de este don precioso como algo que pedían en oración. Santa Teresa de Ávila lo mencionaba en sus escritos. San Juan Crisóstomo lo enseñaba desde el púlpito. Muchos de los padres del desierto lo experimentaban en sus horas de contemplación. Las lágrimas derramadas en la oración y en la liturgia eran consideradas un signo inequívoco de que el Espíritu Santo estaba trabajando en las profundidades del alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una función específica que Jesús mismo describió con palabras muy claras. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad, fíjate en esa palabra, no dice el Espíritu os hará sentir bien. No dice el Espíritu os dará comodidad emocional, dice. Os guiará a toda la verdad. Y la verdad a veces duele antes de liberar. La verdad a veces rompe antes de sanar. La verdad a veces hace llorar antes de hacer reír. Cuando el Espíritu Santo te toca en la misa y comienzas a llorar, muchas veces lo que está pasando es que Él te está mostrando una verdad sobre ti, una verdad sobre tu vida, una verdad sobre algo que has estado evitando mirar de frente, una verdad sobre una relación que necesita cambiar, una verdad sobre una decisión que llevas tiempo posponiendo, una verdad sobre el amor de Dios que quizás te habías negado a creer porque no te sentías digno de recibirlo. Y cuando la verdad llega, el alma llora, como cuando un hijo que había estado alejado de su padre regresa a casa. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Ese muchacho que pidió su herencia antes de tiempo es menor que numeral 0. Sin numeral es mayor que le dijo a su padre en la cara que prefería el dinero a su presencia, que se fue a un país lejano y despilfarró todo en una vida desordenada. Y cuando lo perdió todo, cuando la miseria lo alcanzó, cuando estaba comiendo lo que comían los cerdos y nadie le daba nada, el Evangelio dice que volvió en sí. Esa frase es una de las más poderosas de toda la Biblia. Volvió en sí como el que despertó de un sueño, como el que quitó la venda que tenía en los ojos, como el que por primera vez se vio a sí mismo con claridad.
La verdad lo alcanzó y esa verdad lo hizo llorar, lo hizo levantarse, lo hizo volver. ¿Crees que ese hijo volvió a casa de su padre con paso firme y mirada altiva? No, volvió con el corazón roto, volvió con las rodillas débiles, volvió con las palabras preparadas de un esclavo, no de un hijo, volvió con lágrimas, y el Padre, que es imagen de nuestro Padre Dios, lo vio cuando aún estaba lejos y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No esperó a que llegara hasta él, no lo hizo esperar a la puerta, no le pidió una explicación antes de recibirlo, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Hermano, hermana, cuando tú lloras en la misa, Dios está corriendo hacia ti, así como el padre de la parábola, porque tus lágrimas le están diciendo, aquí estoy, te estoy viendo. Sé que soy tuyo y me olvidé de serlo. Sé que me alejé, sé que no siempre viví como debía, pero aquí estoy volviendo. Y Dios responde a eso siempre, sin excepción, sin demora. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el segundo significado, porque no quiero que pienses que el Espíritu Santo solo trabaja en el dolor. Hay personas que lloran en la misa de pura gratitud, de puro asombro, de pura alegría espiritual, porque de repente comprenden algo que antes no entendían, porque la fe que antes era solo intelectual, de repente se vuelve viva, real, personal, que ese pedacito de pan que el sacerdote eleva es el Dios que creó las galaxias, que sostiene el universo con su palabra, que conoce cada cabello de tu cabeza, que estuvo en la cruz con los brazos abiertos por ti, no por la humanidad abstracta, por ti, por tu nombre, por tu historia, y que ahora está aquí presente, entregado para nadie más que para ti en este momento. Y el corazón no aguanta eso. El corazón humano no fue diseñado para contener esa magnitud de amor sin desbordarse. Y se desborda y llora. Eso es el Espíritu Santo diciéndote, ¿estás entendiendo? ¿Estás viendo la realidad tal como es? Bienvenido a la verdad. Bienvenido a casa. Quiero hablar de algo que muchas personas no se atreven a decir, pero que necesita ser dicho. Hay personas que lloran en la misa y después se sienten avergonzadas. Les da pena que alguien los haya visto. Piensan que van a creer que están locos o que son demasiado emocionales o que están exagerando o que algo les pasa. Y entonces empiezan a resistir el llanto, empiezan a contenerlo con la mandíbula apretada, empiezan a respirar diferente para que no se les note, empiezan a endurecer el corazón poco a poco para no llorar en público y con eso, sin darse cuenta, le están cerrando la puerta al Espíritu Santo, están diciendo, no ahora, no, aquí me importa más lo que piensen los demás que lo que tú quieres hacer en mí. Escucha lo que dice Dios en el libro del profeta Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que llora, un corazón que se conmueve, un corazón que ama sin miedo. El corazón de piedra es el que ya no llora, es el que ya no se mueve ante lo sagrado. Es el que entra a la misa como si entrara a cualquier otro lugar. Es el que escucha la palabra sin escucharla, el que ve la consagración sin verla, el que recibe la comunión sin recibir nada porque ya cerró el corazón desde antes, el que sale igual que como entró. No le tengas miedo a tus lágrimas. Teme al momento en que ya no puedas llorar. Teme a la sequedad espiritual. Teme a la tibieza que se instala sin aviso. Porque el Señor mismo dijo en el Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, las más fuertes que Jesús dirige a una comunidad en todo el Nuevo Testamento. No dijo eso de los pecadores declarados, lo dijo de los tibios, de los que van a medias, de los que cumplen pero no se entregan, de los que ya se acostumbraron tanto a lo sagrado que dejaron de verlo. Las lágrimas son una señal de que tu corazón todavía está vivo espiritualmente, de que el fuego todavía arde aunque sea en brasa.
de que el Espíritu todavía sopla en ti, de que hay terreno fértil donde todavía puede crecer algo hermoso. Y llegamos al tercer significado. Este es el más transformador de todos y el que quiero que lleves más profundo en el corazón. El tercer significado espiritual de llorar en la misa es este. Tus lágrimas son el inicio de una transformación que ya comenzó, aunque tú todavía no la veas. En la Sagrada Escritura, las lágrimas siempre preceden a algo grande. Siempre, sin excepción, como si Dios tuviera una costumbre de usar el llanto como puerta de entrada hacia los milagros. ¿Recuerdas a María Magdalena llorando al pie de la tumba vacía? Era domingo por la mañana. Había ido a llevar aromas para ungir el cuerpo del Señor y encontró la tumba vacía y lloraba porque pensaba que le habían robado el cuerpo. Lloraba desde un dolor que no tenía solución humana posible. Lloraba con el tipo de desesperanza que solo tiene el que siente que hasta lo último que le quedaba se fue. Y fue precisamente ahí, en ese llanto, en esa entrega total de su dolor, en ese momento en que ya no le quedaban fuerzas para nada más que llorar, cuando Jesús resucitado se le apareció y le dijo su nombre, María, una sola palabra, su nombre, y todo cambió. El mundo entero cambió en ese instante. Sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de un gozo que no tenía precedente en la historia. El sepulcro vacío, que parecía el fin de todo, se reveló como el inicio de todo, y María Magdalena, la mujer que lloraba sin consuelo, se convirtió en la primera testigo de la resurrección, la primera en llevar la buena noticia al mundo. Detrás de sus lágrimas había una misión, detrás de las tuyas también hay una. Y fíjate en algo que no debemos pasar por alto. Jesús no se le apareció a un sumo sacerdote, no se le apareció a un apóstol, no se le apareció al hombre de mayor autoridad religiosa disponible, se le apareció a ella, a la que estaba llorando, a la que no había dejado de buscar, aunque ya no había nada que encontrar según la lógica humana. Dios se aparece donde hay lágrimas y hay amor. Piénsalo con tu propia historia. ¿Cuántas veces llorar en la misa te ha dejado diferente al salir? ¿Cuántas veces has entrado cargado y has salido liviano sin poder explicar qué cambió? ¿Cuántas veces has entrado sin saber qué hacer con tu vida? Y al salir tenías una claridad que no sabías explicar, una paz que no la produjo nada de afuera, una certeza de que todo va a estar bien, aunque la situación externa no hubiera cambiado ni un milímetro. Eso no es psicología. Eso no es simplemente el efecto catártico del llanto. Eso no es el resultado de haber dormido mejor o de haber desayunado diferente. Eso es la gracia de Dios operando en ti. Eso es el sacramento actuando en tu interior, haciendo lo que solo Dios puede hacer. Transformar. Desde adentro, el Catecismo de la Iglesia nos enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. La fuente, eso significa que de ahí viene todo. La fuerza para tu matrimonio viene de ahí. La paciencia con tus hijos en los momentos más difíciles viene de ahí. El valor para enfrentar la enfermedad sin perder la esperanza viene de ahí. La capacidad de perdonar lo imperdonable viene de ahí. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la que describe Pablo en la carta a los Filipenses. Esa paz viene de ahí. Y cuando tú llegas a la misa con el corazón abierto, cuando te dejas tocar, cuando no te resistes al Espíritu Santo, cuando permites que tus lágrimas sean el canal por donde Dios entra más profundo que las palabras y los razonamientos, la transformación no se hace esperar. Hay personas que han llorado en la misa y en ese momento han tomado la decisión de perdonar a alguien que les hizo un daño enorme sin que nadie les dijera nada específicamente, sin que el sacerdote predicara sobre perdón ese día. Simplemente en el llanto, en esa apertura del alma, el rancor se disolvió como azúcar en agua caliente y salieron libres. Después de meses, después de años libres, hay personas que han llorado en la misa. Y en ese momento han sentido que Dios les decía, con una claridad que no tenía duda: yo sé
lo que estás viviendo. Yo estoy contigo en esto. Yo no te voy a soltar. Yo no me voy a ir. Y esa certeza los ha sostenido en los momentos más oscuros de su vida. Los ha sostenido cuando la medicina ya no tenía respuestas. Los ha sostenido cuando la cuenta bancaria llegó a cero. Los ha sostenido cuando el matrimonio parecía a punto de romperse. Hay personas que han llorado en la misa sin saber por qué, y semanas o meses después han entendido que ese llanto era una preparación divina, que Dios les estaba ablandando el corazón para recibir algo que se venía, una noticia difícil que de otro modo los hubiera destruido, un cambio de vida que de otro modo no habrían tenido valor para aceptar, un llamado que de otro modo habrían ignorado, porque Dios va siempre delante. Dios prepara el terreno antes de que llegue la semilla. Dios construye el puente antes de que llegues al río. Y a veces esa preparación silenciosa, invisible, profunda, se llama llanto en la misa. Quiero que hablemos de algo que va directamente al corazón de todo esto, algo que afecta a muchos y que pocos nombran abiertamente. Vivimos en una cultura que le tiene miedo a las lágrimas, que las interpreta como señal de debilidad, de inestabilidad, de falta de control, sobre todo los hombres. Desde pequeños nos condicionaron: los hombres no lloran, aguanta, sé fuerte, no exageres. Y llegamos a la misa con esa coraza puesta, con esa máscara social que usamos en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón, cuando las lágrimas comienzan a formarse detrás de los ojos, la reacción inmediata es la misma de siempre: cerrar, tragar saliva, apretar los dientes, aguantar, y así vamos acumulando año tras año, dolor sobre dolor, herida sobre herida, sin soltar, sin llorar, sin sanar, cargando lo que fuimos condicionados a no dejar ir. Pero escucha esto con toda atención. Jesús lloró. El Evangelio de Juan, en el verso más corto de toda la Biblia, lo dice con una sencillez que aplasta. Jesús lloró. Dios hecho hombre, el que tiene poder sobre la muerte, el que va a resucitar a Lázaro en cuestión de minutos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el que sabe exactamente cómo va a terminar esta historia, el que conoce el plan desde antes de la creación del mundo. Ese mismo se paró frente a la tumba de su amigo, vio el dolor de María y Marta, vio la oscuridad de la muerte y lloró. ¿Por qué lloró si sabía lo que iba a hacer? Porque sus lágrimas no eran de ignorancia, no eran de desesperanza, eran de amor, eran de compasión auténtica del que siente con el que sufre, del que no observa el dolor desde afuera, sino que entra en él. Y cuando tú lloras en la misa, te estás pareciendo a él, no te estás debilitando, no estás siendo menos, te estás humanizando en el más noble sentido de la palabra, te estás haciendo semejante a Cristo. Y eso, hermano, hermana, es todo lo que la vida espiritual busca. El profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón, el profeta que lloraba. Sus contemporáneos quizás lo vieron como señal de debilidad, pero ese llanto no lo debilitaba. Ese llanto era la fuente de su profecía, era la prueba de que hablaba desde el amor y no desde la ambición. Era la evidencia de que el mensaje que llevaba le costaba, que no lo predicaba desde la indiferencia, sino desde las entrañas. El que siente habla con poder, el que ama sin miedo mueve corazones. Hay un tipo de llanto en la misa que tiene un significado muy específico y que quiero nombrarlo antes de llegar al cierre. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que porque creo que muchos de los que escuchan esto lo han vivido, aunque nunca lo hayan podido nombrar. El llanto en el momento exacto de la consagración, cuando el sacerdote dice las palabras que Jesús dijo en la última cena, cuando levanta la y el cáliz, cuando hay ese silencio que no es igual a ningún otro silencio. Y en ese preciso instante tus ojos se llenan de lágrimas sin aviso. Eso es el alma reconociendo a su Creador.
Es como si en lo más profundo de tu ser hubiera una parte que sabe, que conoce, que recuerda, una parte que trasciende la razón y la emoción y el tiempo mismo, el espíritu que vive en ti, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene grabada en su naturaleza más íntima una memoria de eternidad, de repente se encuentra cara a cara con su origen, con su fuente, con el amor que lo trajo a la existencia, y llora no de tristeza, no de dolor, de reconocimiento, como el que ha estado buscando algo toda su vida sin saber qué era, y de repente lo encuentra y entiende que siempre fue esto, como el náufrago que por fin ve tierra, como el exiliado que escucha el idioma de su infancia después de años, como el huérfano que de repente descubre que tiene padre, que siempre tuvo padre, que nunca estuvo realmente solo. Dios no te creó para que seas un extraño ante Él. Te creó para vivir en comunión con Él, para habitarlo y ser habitado por Él. Es menor que numeral 0. 5 con numeral es mayor que para una intimidad que ninguna relación humana puede igualar ni sustituir. Y cada vez que te acercas a la Eucaristía con el corazón abierto, estás respondiendo al llamado más profundo de tu existencia, al para qué fuiste creado. Por eso el alma llora, porque algo en ella reconoce. Esto es lo que siempre busqué sin saberlo, esto es para lo que nací. Aquí está el amor que ningún ser humano pudo darme completo, no porque me fallaran, sino porque ningún ser humano fue diseñado para llenar este hueco, solo tú. Y ahora quiero hablarte directamente de lo que tienes que hacer con todo esto, porque una revelación sin aplicación es solo información acumulada. Y Dios no te trajo este mensaje para que acumules información espiritual, te trajo aquí para que algo cambie, para que algo se mueva, para que cuando termines de escuchar esto seas diferente, aunque sea un poco al que eras cuando empezaste. La próxima vez que estés en la misa y sientas que las lágrimas van a venir, no las detengas, déjalas venir. Deja que hagan lo que vinieron a hacer. Y en ese momento, en silencio, en lo más secreto de tu corazón, háblale a Dios. Dile lo que sea que está brotando desde adentro. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una oración bien estructurada, no necesitas sonar piadoso. Dile simplemente lo que sientes es menor que numeral 0, 5, con numeral es mayor que Señor. Aquí estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que carga mi corazón hoy, esto es lo que me alegra y no sé cómo agradecerte. Todo esto te lo entrego a ti y luego quédate en silencio. No llenes silencio de inmediato, no te apresures, no saques el teléfono, no empieces hacer planes mentales para lo que sigue después de la misa. Quédate ahí, espera y observa lo que Dios hace con lo que acabas de entregarle. Porque el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo, arréglense primero y luego vengan. No dijo, cuando ya no tengan lágrimas, cuando ya estén en paz, cuando ya hayan resuelto todo, vengan. Dijo, venid ahora tal como están, cargados, rotos, con los ojos hinchados y el corazón pesado. Venid, eso es la misa. Ese es el altar. Ese es el momento que Dios preparó para ti desde antes de que nacieras. Y también quiero hablarle a los que hace mucho tiempo no lloran en la misa, a los que van de costumbre pero ya no de corazón, a los que cumplen pero ya no se entregan, a los que están presentes con el cuerpo pero ausentes con el espíritu. Sentados en la misma banca de siempre, oyendo las mismas lecturas de siempre, es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que respondiendo las mismas respuestas de siempre y saliendo igual que como entraron. No te condeno, te entiendo. La vida cansa. Los años de costumbre hacen que lo sagrado se vuelva familiar y lo familiar se vuelva invisible y lo invisible deje de importar. Es una trampa muy sutil, es una tentación muy real y le ha pasado a personas muy santas en distintos momentos de su vida. Pero Dios siempre tiene una manera de despertar al que se quedó dormido.
Y a veces ese despertar viene a través de un mensaje como este, a través de una frase que llega en el momento justo, a través de algo tan pequeño como recordar que tus lágrimas no son en vano. Quiero pedirte algo práctico. La próxima vez que vayas a misa, antes de entrar, detente un momento afuera o en tu asiento, antes de que empiece todo, y con la sencillez de un niño, dile a Dios esta oración. Señor, devuélveme la capacidad de asombrarme. Devuélveme el corazón de la primera vez. Cuando todo esto todavía me parecía increíble, no me dejes volverme de piedra. Rompe lo que hay que romper en mí. Ablanda lo que hay que ablandar. Enciende lo que se fue apagando. Y si necesito llorar, dame el valor de dejarme llorar. Esa oración va a cambiar tu misa, no porque tú lo hagas posible con tus fuerzas, sino porque cuando le pides a Dios que actúe con humildad y con sinceridad es menor que numeral 0. Si numeral es mayor que Él actúa, siempre su palabra no vuelve vacía, su promesa no falla. Lo que Él comenzó en ti lo termina. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que ahora mismo, antes de hacer otra cosa, antes de seguir con el ritmo de tu día, te detengas por un momento. Cierra los ojos, si puedes, o simplemente baja la mirada, apaga el ruido de afuera por unos segundos y en el silencio de este momento habla con Dios. No necesitas una fórmula, no necesitas velas ni imágenes, ni un lugar especial, ni el momento perfecto. Dios está donde tú estás ahora mismo, en este cuarto, en este auto, en esta sala, donde sea que estés escuchando esto, Él está ahí. Él escucha donde tú hablas. Él obra en el silencio, Él obra en lo secreto. Aquí tienes la reescritura de la sección final para tu canal, tu portal de fe, extendiendo el contenido de forma clara, directa y manteniendo ese enfoque personal y testimonial del Padre Javier Carralón, concluyendo con la invitación para la comunidad. Y eso que Él hace en lo más profundo de lo secreto, ningún ojo humano lo puede ver a simple vista, pero tu alma lo siente con total certeza. Por eso, en el momento de la consagración, dile con confianza todo lo que cargas. Dile lo que te duele en el alma, dile lo que te alegra en el día a día y dile aquello que necesitas con urgencia. Dile sin miedo lo que no le has dicho a nadie más en este mundo, aquello que llevas tanto tiempo callando y ocultando por temor a ser juzgado. Y si en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, sientes que los ojos se te vuelven a llenar de lágrimas, no las detengas por orgullo, déjalas caer libremente. Deja que broten todas las que necesiten caer, porque en este instante tú y Dios a solas están teniendo la conversación más importante, honesta y real de todo tu día, quizás de toda tu semana o tal vez de mucho más tiempo. Y cuando termine la celebración y abras los ojos al mundo, sal del templo siendo una persona diferente. Toma la firme decisión de vivir de una manera distinta a partir de hoy. Entra la próxima misa con una actitud renovada, con el corazón abierto de par en par y con los brazos interiores completamente extendidos hacia el cielo, mostrando una disposición absoluta para que Dios haga en ti todo lo que tú no has podido hacer solo con tus fuerzas, todo lo que llevas meses intentando cambiar en tu vida sin lograr ningún resultado positivo, todo aquello que ya no requiere de tu propio esfuerzo humano, sino de tu humilde rendición ante su presencia. Si este mensaje ha tocado algo muy profundo en tu corazón, te pido que no te lo quedes solo para ti de manera egoísta. Compártelo de inmediato con alguien que sepas que también necesita escucharlo con urgencia, con esa persona que sabes que está atravesando por una dura sequedad espiritual, con ese familiar que asiste a misa todos los domingos por rutina, pero que ya no siente absolutamente nada en el altar, con ese amigo cercano que carga un dolor inmenso en el silencio de su habitación, o con esa persona que está a punto de rendirse en la fe y que necesita comprender que sus lágrimas no son una muestra de debilidad, sino la señal física
de que Dios la está buscando con amor. Tú puedes convertirte hoy mismo en el instrumento vivo de Dios para llevarle ese alivio espiritual a esa persona. Y si todavía hay temas que te inquietan por dentro, preguntas profundas que tienes sobre tu fe católica, realidades espirituales que deseas entender mejor o situaciones complejas de tu vida para las que buscas una orientación clara desde la palabra de Dios, te animo a que sigas explorando los contenidos de este canal. Hay mensajes y enseñanzas aquí que Dios ya preparó minuciosamente para ti desde antes, mensajes que quizás necesitas escuchar hoy más que cualquier otra cosa en el mundo. No los dejes para después ni los vayas a postergar. El Espíritu Santo no tiene prisa, pero tampoco pierde el tiempo con nosotros. Si algo en tu interior se movió el día de hoy, no permitas que ese impulso espiritual se detenga en la rutina. Sigue adelante con constancia. El siguiente video que encuentres en esta plataforma podría ser exactamente lo que tu alma estaba esperando recibir para sanar. Y quiero terminar esta reflexión diciéndote esto con el corazón. No le tengas nunca miedo a tus lágrimas en el templo. No le tengas miedo a tu corazón roto ante el altar. Y no le tengas miedo al Dios vivo, que te busca todos los días con una perseverancia santa, que no conoce el cansancio ni el abandono, porque al otro lado de tus lágrimas siempre ha estado Él, incluso desde antes de que tú las derramaras sobre tu rostro, esperándote, con los brazos abiertos, con una palabra que lleva tu nombre propio, con una misericordia divina que no tiene fondo ni tiene límites, y con un amor puro que no te pide de ninguna manera que llegues es perfecto a su presencia, sino que solo te pide que llegues con humildad. Recuerda siempre lo que nos dice la Sagrada Escritura. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, tal como lo expresa el Salmo 34 en su versículo 18. Que esta verdad permanezca contigo durante todo este día, que te acompañe mañana en cada una de tus responsabilidades y que vuelva a tu corazón el próximo domingo, cuando estés delante del altar participando con respeto y recogimiento en la Santa Misa, cuando vuelvas a sentir que las lágrimas llegan sin una explicación clara, no tengas vergüenza ni intentes ocultarlas de inmediato. Permite que fluyan con serenidad, recíbelas como un momento de consuelo, de sanación interior y de encuentro profundo con Dios. No siempre es necesario comprenderlo todo en ese mismo instante. A veces basta con permanecer en silencio, abrir el corazón y dejar que el Señor actúe en lo más profundo del alma. Tal vez esas lágrimas expresen aquello que durante mucho tiempo no pudiste decir con palabras. Tal vez sean una respuesta de tu corazón ante la presencia de Dios, una forma de descargar el cansancio acumulado o una señal de que algo dentro de ti está comenzando a sanar. Sea cual sea la causa, no rechaces ese momento. Vívelo con paz, humildad y confianza. Si esta reflexión ha fortalecido tu fe, te ha ayudado a comprender mejor lo que has vivido durante la misa o ha devuelto tranquilidad a tu corazón, te invitamos con mucho cariño a suscribirte ahora mismo a Paz del Cielo. Activa también la campanita para que puedas acompañarnos en cada nueva enseñanza y reflexión que compartimos en este canal. Apoya nuestro trabajo dejando tu me gusta en este vídeo y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has experimentado el don de las lágrimas durante la misa, en la oración o frente al Santísimo. Tu testimonio puede ayudar a otras personas que han vivido algo parecido y todavía no comprenden lo que está sucediendo en su interior. También puedes compartir este mensaje con algún familiar o amigo que necesite escucharlo. Quizá esa persona haya llorado alguna vez dentro de la iglesia y haya pensado que estaba sola o que algo extraño le estaba ocurriendo. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este encuentro. Mañana te espero nuevamente aquí en Paz del Cielo para continuar compartiendo nuevas reflexiones que fortalezcan nuestra fe, iluminen nuestra vida espiritual y nos ayuden a acercarnos cada día más al amor de Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente, los proteja en cada paso, llene sus hogares de paz y guarde siempre sus corazones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.